Buenos días. Bueno, vamos a presentar entonces ahora a la doctora Yael Ivette Bernal Hernández. Ella es doctora en Ciencias Ambientales, docente de la Universidad Autónoma de Nayarit, adscrita a la Secretaría de Investigación y Posgrado. Forma parte del Cuerpo Académico de Contaminación y Toxicología Ambiental y del Núcleo Académico Básico del Posgrado en Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Nayarit. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, con la cual hemos colaborado en distintos webinarios, una red que agrupa a académicas de distintas universidades. También miembro de la Sociedad Mexicana de Toxicología y pertenece a la Sociedad de Genómica y Mutagénesis Ambiental. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, cuenta con diferentes artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, indexadas relacionadas con la temática de plaguicidas. Nos da mucho gusto tener a la doctora Yael Ivette, y si puedes, por favor, presentar tu plática, Yael, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Vamos a continuar hablando de clorpirifos, de los efectos a la salud ambiental y las evidencias para su prohibición en México y en el mundo. Para entrar un poco en contexto, es importante mencionar que México es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil en cuanto al consumo de plaguicidas por hectárea. Se ha estimado que aproximadamente se utilizan entre 0.95 y 3.12 kilogramos por hectárea en México. Un estudio realizado o un reporte realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria reportó que 11 países utilizan o consumen el 78% de la demanda mundial de plaguicidas. En este sentido, México duplicó su demanda de 1990 al 2018, duplicó a 53 toneladas aproximadamente. En cuanto a los tipos de plaguicidas, los más utilizados han sido los insecticidas. Se ha reportado un consumo aproximado hasta el 2018 de cerca de 400,000 toneladas. Y los países que más utilizan plaguicidas se encuentra México, ocupa uno de los primeros 10 lugares en cuanto al consumo de insecticidas. Y en cuanto a los herbicidas, pues esto es más dinámico. Se ha observado que México continúa en aumento el uso de herbicidas. De 1990 al 2018 aumentó en un 72% el consumo de estos productos. Es bien sabido que, como bien todo el mundo sabe, en México, al igual que otros países de Latinoamérica, pues es el destino de muchos plaguicidas prohibidos en otros países, principalmente los provenientes del país vecino del norte. Al respecto, pues México se posiciona en el segundo lugar en importaciones de plaguicidas después de Brasil, y se ha estimado que se consumen cerca de 129,000 toneladas al año, de las cuales el 86% de estas es de la producción nacional y el 14% del comercio internacional. Es difícil estimar las moléculas que se importan y se exportan a nuestro país. Sin embargo, está bien documentado que uno de los principales plaguicidas que se consumen y utilizan en México es el clorpirifos. Este compuesto, del cual ya han hablado mis compañeras que anteceden la charla el día de hoy, este es un compuesto que por su estructura es un organofosforado clorado, que se utiliza principalmente como insecticida no sistémico, es de amplio espectro, pero que también se utiliza como nematicida y acaricida. Este compuesto es el principio activo de muchos productos comerciales que se venden bajo diversos nombres. Se utiliza en formulaciones concentradas, emulsificable, granulado y en polvo soluble también en agua. Como ya bien han mencionado, tiene diversos usos. En Estados Unidos se utilizó mucho en la década de los 90 de uso doméstico. Actualmente se sigue utilizando fuera de Estados Unidos, principalmente para el control de cucarachas, como bien lo mencionaban, pero también tiene otros
Otros usos es de uso urbano, pecuario, industrial, se utiliza en la jardinería y por supuesto el mayor uso que se le ha dado es agrícola. Se estima que este compuesto se utiliza en más de 100 cultivos alrededor del mundo. Como lo mencionaban hace un momento, este compuesto fue comercializado por la empresa Dow y en 1997 Dow Elanco, que es una subsidiaria de la empresa que lo sintetizó, que es Dow Chemical Company, interrumpió el uso de clorpirifos en mascotas y en espacios interiores en Estados Unidos y fue hasta el 2001 que prohibió el uso residencial. Sin embargo, se sigue utilizando en algunos cultivos. Y por supuesto en la Unión Europea, que también identificó efectos adversos en la salud, prohibió el compuesto desde el 2020. Sin embargo, en México es uno de los insecticidas más utilizados en campañas de salud para el control de vectores transmisores de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, entre otros. En cuanto a sus características que le confieren toxicidad, pues ya han hablado. Este ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia de Protección al Ambiente dentro de la clase 2. Tiene una DL50 para mamíferos de entre 135 y 163 miligramos por kilogramo. Es prácticamente poco soluble en agua. Estudios en ratas han documentado que tiene afinidad por grasas, esto derivado de sus características físico-químicas, por lo que es factible que se deposite en tejido graso, en hígado, riñones, en ovario principalmente. Una vez que este se biotransforma, este es eliminado por orina y el principal metabolito es el TCP, el tricloropiridinol, que se puede encontrar en orina de las personas expuestas a este compuesto. El principal mecanismo de acción, no me voy a enfocar mucho en esta parte porque ya han hablado de esto, pues es a través de la inhibición de la acetilcolinesterasa con la consecuente presencia de la sintomatología asociada a esa inhibición que va desde bradicardia, parálisis, salivación excesiva, vómito, edema pulmonar, entre otros. Como bien es sabido, los plaguicidas que contienen cloro tienen esta capacidad de penetrar membranas y esta característica es la que le confiere al clorpirifos la capacidad de penetrar placenta con la alteración en la funcionalidad de la misma en el periodo de gestación y con posibles repercusiones a la salud materno-fetal a corto y a largo plazo. Dadas las características de este compuesto, pues en algún foro se ha inferido la posibilidad de considerarlo como un compuesto orgánico persistente. En los últimos 20 años se ha generado más de 2.034 estudios sobre los efectos tóxicos de clorpirifos. Y en cuanto a la salud humana, los estudios epidemiológicos disponibles presentan evidencia irrefutable de los efectos adversos de clorpirifos sobre la salud humana. Se ha documentado que este compuesto funciona o actúa como un disruptor endocrino, alterando la homeostasis en glándulas tiroides y suprarrenales, con efectos androgénicos y estrogénicos, pero también ha demostrado o se ha documentado tener efectos genotóxicos, inmunotóxicos, cardiovasculares, efectos a nivel reproductivo, en gónadas, en disminución en la motilidad espermática, entre otros. Se ha asociado al desarrollo de cáncer, particularmente con leucemia infantil, y la causa principal de su prohibición ha sido que se ha documentado como un potencial neurotóxico. Y con ello se ha asociado con déficit de atención e hiperactividad, con problemas de comportamiento, retraso mental y motor, alteraciones en las habilidades lectoras y un bajo nivel cognitivo, pérdida de memoria, entre otros. Existen estudios que lo asocian con el desarrollo de Parkinson y también hay estudios que muestran alteraciones hematológicas. Unos de los efectos recientes, por decirlo de alguna manera, es que este compuesto
promueve el síndrome metabólico y ha sido denominado como obesogénico y diabetogénico, ¿no? Promueve la obesidad y la resistencia a insulina. En México existe muchos grupos de investigación enfocados a estudiar el efecto de este compuesto. Y solo por mencionar a uno muy reciente que está evaluando los efectos transgeneracionales de la exposición a clorpirifos en modelos ambientales. Este proyecto es un macroproyecto liderado por la doctora Hernández, que involucra muchas instituciones del país, centros de investigación y universidades públicas también. Son muchos los estudios que evidencian los efectos a la salud, pero en cuanto a su comportamiento ambiental, ¿qué sucede? Dadas las características físico-químicas, el clorpirifos tiene una alta capacidad de bioacumulación y biomagnificación. Tiene coeficientes de absorción a suelo superiores o iguales a 5.000 y se ha documentado un tiempo de vida media en el suelo de hasta 120 días. Sin embargo, clorpirifos también sufre procesos de biotransformación en el ambiente y su metabolito se ha documentado que permanece hasta 360 días. Esto, por supuesto, pues tiene implicaciones importantes a nivel de ecosistema porque, dadas estas características, este compuesto puede permanecer adherido a materia orgánica del suelo y permear hasta hasta corrientes de agua subterráneas o cuerpos de agua, que muchos de estos cuerpos de agua no solo decir que sirven de alimento para otras especies, sino que ahí habitan otras especies. Clorpirifos tiene una documentada alta toxicidad o extrema toxicidad en peces, crustáceos, algas y moluscos. Es altamente tóxico para las abejas, para diversas aves y lombrices de tierra. Muchas de estas especies son órganos no blancos para los cuales este compuesto no fue diseñado. Por otro lado, existen o se han realizado estudios de modelación que indican que clorpirifos cumple con los criterios del Convenio de Estocolmo para persistencia bajo condiciones del Ártico, y se ha encontrado hasta en estas zonas inhóspitas de la Tierra, se han muestreado y se han medido en suelos lacustres, en algunos organismos de esa parte del mundo, por lo que cumple de manera tácita con los criterios para esta convención. Por otro lado, este compuesto se ha identificado en alimentos, en diversos grupos de alimentos alrededor del mundo, por mencionar solo algunos, pues en repollo, en coliflor, en tomate, en lechuga, en rábano, en pepino, en zanahoria, en la mayoría de los cítricos, pero también en leche. En México particularmente se ha identificado en leche, incluso en leche pasteurizada, se han documentado concentraciones importantes de clorpirifos. Y todo esto tiene relevancia al momento de evaluar el efecto tóxico porque suma el efecto acumulativo, que es particularmente peligroso porque puede conducir a un aumento del efecto tóxico, ¿no? Es por eso que se debe recibir especial atención para determinar el riesgo real a la salud. En México, específicamente, existen, les mencionaba, grupos de investigación que han evidenciado los efectos y la presencia de clorpirifos. Existen estudios in vitro. Aquí puse algunos de algunos colegas de la red que amablemente nos compartieron información, donde se evidencia que hay efectos citotóxicos y daño al ADN en espermatozoides, por ejemplo, que clorpirifos también puede alterar la expresión génica, puede alterar los niveles de proteínas y la actividad enzimática de algunas de las enzimas que biotransforman el propio compuesto. Existen estudios no solo en mamíferos, sino también en otros grupos de organismos como invertebrados, particularmente en ostión, en camarón, entre otras especies. Asimismo, existen algunos estudios en humanos donde se ha evaluado el uso principalmente
de este compuesto a través de entrevistas. Se ha trabajado con agricultores expuestos de manera directa a este compuesto, en expendedores, en familias dedicadas a actividades agrícolas, donde se evalúa la exposición paraocupacional. En estudios ambientales se han evaluado diversas matrices ambientales, agua, suelo, sedimentos, aguas de diversos cuerpos de agua, de lagunas, de ríos, vegetales, como les mencionaba hace un momento, en leche ya pasteurizada, también se ha identificado la presencia de este compuesto. Entonces, en México existe suficiente evidencia científica como para trabajar en favor de la prohibición de este compuesto. Además, en México existen alertas por la FDA sobre la presencia de plaguicidas por entidades federativas. Hay documentados 12 municipios que concentran cerca del 40% de las alertas de la FDA, y dentro de los 8 plaguicidas más identificados en estas alertas se encuentra el clorpirifos con 167 alertas. En estas mismas alertas pues también se encuentran compuestos como metamidofos, malatión, dimetoato, entre otros. Por otro lado, el clorpirifos se encuentra dentro de los insecticidas más utilizados en México y de los que se encuentran como altamente peligrosos, en su mayoría con registros en todos los usos en México, junto con otro grupo importante de plaguicidas como el paratión metílico, el malatión, el glifosato, entre otros. En términos generales, no existe, o más bien podemos decir que la presencia de clorpirifos se ha documentado en todos los niveles de organización en el ser humano. Es por ello que concluyo mi participación invitando a la reflexión con el uso de estos agrotóxicos que alteran, no solo tienen efectos a la salud, sino que también impactan de manera integrada el ecosistema, donde por supuesto nosotros formamos parte. Entonces, pues hasta aquí sería mi intervención. Le cedo la palabra a la doctora Aurora. Pasamos entonces ahora a la siguiente ponente, la doctora Aurora Elizabeth Rojas García. Ella es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit, egresada de la maestría y doctorado en ciencias con especialidad en toxicología del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Trabaja en la línea de investigación de toxicología de plaguicidas. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con más de 60 artículos científicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También forma parte de la Sociedad Mexicana de Toxicología y de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas. Nos da mucho gusto, la doctora Aurora, que estés con nosotros. Bueno, yo voy a compartir el día de hoy un caso de estudio en el estado de Nayarit, México. Y quisiera enfatizar algunas características de clorpirifos. Ya sabemos que clorpirifos pertenece al grupo químico de los organofosforados. Sin embargo, sus átomos de cloro en la estructura le confieren también propiedades de los plaguicidas organoclorados. De tal forma que clorpirifos tiene propiedades anticolinesterásicas, que es clásico de los organofosforados, pero también presenta características de persistencia, bioacumulación y biomagnificación, que son pertenecientes a la familia de los organoclorados. No existe tal clasificación, pero la realidad es que fisicoquímicamente hablando, y por lo tanto también toxicológicamente hablando, clorpirifos en realidad es un plaguicida organofosfoclorado. En México están permitidas las dos moléculas, etilclorpirifos, al cual se le conoce comúnmente como clorpirifos, y metilclorpirifos. Ambas moléculas tienen clasificaciones diferentes de la OMS
las cuales marcan categorías de acuerdo a la toxicidad aguda. Mientras el etilclorpirifos pertenece a la clase 2, el metilclorpirifos pertenece a la clase 3. En México, clorpirifos se utiliza mucho en campañas de salud para el control de vectores. En este sentido, 3 formulaciones se encuentran publicadas dentro de la lista oficial. Lamento mucho, se ve borroso, pero la fuente original así está. Generalmente estas formulaciones no sobrepasan el 13.6% de ingrediente activo. Este uso no siempre está supervisado de la manera adecuada. En nuestro estado ya hemos tenido fumigaciones con clorpirifos en espacios públicos, en horarios en los que la población está en sus actividades cotidianas, ante lo cual, atendiendo a nuestra responsabilidad académica, hemos enviado pronunciamientos a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, en el 2018 tuvimos la fumigación de espacios dentro de la universidad. Adicional a la carga de exposición en la población abierta, se suma el problema de los residuos que dejan estas actividades y que contaminan diferentes sustratos ambientales. Conocemos y reconocemos el esfuerzo de autoridades en la mejora de este tema. Estamos seguros que dentro de sus objetivos está el evitar el uso de clorpirifos y otros plaguicidas altamente peligrosos. Un estudio, Clorpirifos se utiliza también en espacios urbanos y de manera importante. Un estudio realizado en fumigadores urbanos por nuestro grupo de trabajo durante el 2011 permitió conocer que el 50% de los plaguicidas organofosforados que se utilizan en estos ambientes correspondía a clorpirifos. Esta situación no ha cambiado mucho, porque en la actualidad se pueden adquirir productos comerciales con este insecticida en tiendas departamentales sin ningún control, incluso con concentraciones tan elevadas como esta que les presento en esta diapositiva. Este producto tiene el 48% de clorpirifos en el envase. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos datos de clorpirifos que hemos encontrado en un proyecto que se está realizando. Es un proyecto que se titula Proyecto Plaguicidas, del diagnóstico a las soluciones estratégicas. El estudio se está realizando en el municipio de Santiago Ixcuintla, que corresponde al estado de Nayarit, en México. En esta zona se encuentra una alta diversidad de flora y fauna, cuya mayor cobertura se encuentra en la región conocida como marismas nacionales. Además, también es la que tiene la mayor superficie agrícola sembrada en el estado de Nayarit, por lo que es una de las regiones que más utiliza plaguicidas. De ahí que no nos extraña que este municipio año con año presenta las mayores tasas de intoxicaciones agudas, lo que ubica al estado como uno de los primeros sitios a nivel nacional. Aunado a la carga de plaguicidas por la actividad agrícola, se suman el uso de insecticidas para el control de vectores, para el control de plagas en mascotas, que es una actividad muy frecuente, entre otras. El sitio de estudio se ubica en la región fisiográfica de la costa norte de Nayarit. En esta zona se trazó un polígono utilizando herramientas de teledetección satelital con puntos de muestreo en un área que abarca 30,000 hectáreas.
Inmersas en la zona agrícola se encuentran más de 10 poblados. Se tomaron muestras de suelos y organismos terrestres como abejas, patos y palomas. También se tomaron muestras de agua y de organismos acuáticos como moyas, tilapias, lisas, camarones y ostiones. Las muestras de agua se recolectaron de estero, de drenes y de pozos. Los análisis se realizaron en laboratorios nacionales con el apoyo del doctor Pedro Bastidas, del CIAT Culiacán, Sinaloa, y del doctor Octavio Gaspar, del CIATEC en Monterrey. Estos laboratorios cuentan con métodos acreditados. Para tener información actualizada de la venta de clorpirifos y de su uso, se implementaron dos metodologías. Por una parte, se encuestaron a los expendedores de plaguicidas para conocer el porcentaje de venta de clorpirifos. Por otro lado, se realizaron censos mensuales de los envases vacíos para conocer el patrón de uso de este insecticida. Esta actividad continuamos todavía realizándola, aunque ya tenemos un año de trabajo en esto y tenemos algunos datos. De acuerdo a los datos recolectados en las encuestas, clorpirifos ocupa el 3.82% de la venta de plaguicidas organofosforados. En cuanto a los datos de envases vacíos, ocupa el 14.7% de los compuestos que se utilizan en la zona de estudio. Aunque hay una alta correspondencia en los productos que refieren venderse versus los que se usan, algunos como diacinón se está usando y no fue referido en las encuestas de los expendedores. De acuerdo a un estudio que realizamos en el estado de Nayarit en el año 2010, en el que estudiamos el patrón de uso y venta de plaguicidas en todo el estado, en realidad la situación no ha cambiado mucho. Siguen encabezando la lista de los organofosforados clorpirifos, metamidofos, dimetoato, monocrotofos, malatión y terbufos. En cuanto a los datos de clorpirifos en las muestras de suelo, este fue el segundo compuesto más frecuentemente encontrado y fue el tercero con las concentraciones más altas. Realizando un modelo de distribución espacial, se observa la zona con los niveles de contaminación más importantes por clorpirifos. En cuanto a los resultados en agua, clorpirifos fue el compuesto con las mayores concentraciones, independientemente si se trataba de muestras de drenes, esteros o pozos. Graficando los datos obtenidos de las muestras de agua de este proyecto versus algunas publicaciones realizadas en México, se puede sugerir que los niveles de este insecticida son importantes, son los rangos que encontramos en las muestras de agua. La preocupación para nuestro grupo es aún mayor si consideramos que esta toma de muestras fue en la época de menor uso de plaguicidas. Los datos con los que contamos hasta ahora permiten evidenciar que clorpirifos es un compuesto ampliamente utilizado, además que los suelos y las aguas de los esteros, drenes y pozos se encuentran contaminadas con esta neurotoxina. En cuanto a los organismos, por ahora solo contamos con datos que evidencian la presencia de metilclorpirifos en muestras de peces.
Todos los datos anteriores refieren al etilo, a la molécula etilada. Dentro del proyecto se está trabajando también con la población adulta en diferentes actividades como talleres de educación ambiental. En esta parte del proyecto colaboramos con académicos del área de ciencias sociales de nuestra universidad y de otras instituciones. Para todos los que trabajamos dentro de este proyecto, la población infantil es prioridad, no solo por la evidencia que tenemos a nivel internacional de una mayor vulnerabilidad a la exposición y a los efectos de plaguicidas en esta etapa del desarrollo. Particularmente hablamos de clorpirifos, sino también porque sabemos que a través de algunas maestras de las comunidades hay preocupación por la presencia de varios casos de alteraciones tipo autismo. Estas maestras se han acercado a nuestro grupo para comentar estas y otras inquietudes que tienen de la población infantil. Con los niños se ha trabajado en la elaboración de dibujos que nos permiten visualizar cómo ven los plaguicidas en su comunidad. Esto lo hemos estado trabajando por grado escolar y también se han hecho actividades que permiten expresar cómo imaginan su comunidad sin plaguicidas. En este contexto, los dibujos han sido clasificados en dos categorías de percepción, una positiva y una negativa, de manera muy general. La percepción de un ambiente positivo se observó en el 48% de los dibujos de la población y en esto se observaron elementos como árboles con o sin frutos, casas, flores, mariposas, pájaros, arcoíris, personas sonrientes. Sin embargo, el 52% de los dibujos mostraban una percepción negativa y los elementos que definían en esta categoría eran principalmente casas rodeadas de mosquitos, moscas, escorpiones e incluso serpientes. Además, predominaban las personas con caras tristes y siendo atacadas por mosquitos. En las próximas etapas del proyecto vamos a iniciar los análisis de biomarcadores toxicológicos en esta población y también biomarcadores de salud. Bueno, a manera de conclusión de la información que ha presentado la doctora Bernal y de la mía, tenemos entonces que los efectos adversos de clorpirifos están documentados de manera extensiva en diferentes niveles de organización biológica. Está confirmado también que no hay dosis seguras de clorpirifos para los niños, de tal forma que el uso de clorpirifos transgrede nuestro derecho a la salud. Se sabe también de manera documentada ya por artículos científicos la extrema toxicidad de clorpirifos en peces, crustáceos, algas, moluscos, en organismos polinizadores, además de la alta contaminación que hay en algunos ambientes y estratos ambientales. Así que el uso de clorpirifos vulnera nuestro derecho a un medio ambiente sano. Y con la evidencia que tenemos de la presencia de residuos clorpirifos en múltiples alimentos, concluimos también que clorpirifos vulnera nuestro derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y para finalizar, en conclusión, podríamos decir que existe evidencia científica suficiente a nivel internacional y nacional
Hablamos de más de 2.500 artículos científicos que evidencian el alto costo que tiene el uso de clorpirifos para el ambiente y para la salud humana, no solo de las actuales generaciones, sino también está poniendo en riesgo a las futuras generaciones. Sin duda, México debe eliminar el uso de clorpirifos. Para finalizar, quisiera agradecer al CONACYT por el apoyo recibido en la primera etapa del proyecto, al grupo CONTOX de la Universidad Autónoma de Nayarit por el gran esfuerzo que hacen, a los colaboradores multidisciplinarios e interinstitucionales que nos acompañan en este proyecto, a los estudiantes tan comprometidos que están involucrados y a la generosidad de los miembros de la red temática que compartieron con nosotros sus datos. Muchísimas gracias. Dada esta evidencia tan amplia que nos han presentado a nivel internacional y sobre todo el trabajo y los datos que nos han dado las compañeras de Yael Ivette Bernal y Aurora Rojas, bueno, ¿cuál es la situación respecto a la regulación de plaguicidas en México? En México, a diferencia de otros países de América Latina, tenemos un procedimiento de la llamada ventanilla única, es decir, que todas las empresas que quieren solicitar la autorización para vender un plaguicida acuden a una sola ventanilla. El que tiene la última palabra para conceder o negar el permiso de cada formulación, de que le llamamos registro, y obtener una licencia sanitaria es la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que es un organismo público dependiente de la Secretaría de Salud. Este recibe la información y lo que hace es pedir la consulta técnica, la opinión técnica de las autoridades ambientales de Semarnat o la consulta técnica con las autoridades agrícolas. Anteriormente se llamaba SAGARPA, ahora SADER. Es importante decir que SADER en realidad lo que se enfoca es a la llamada efectividad biológica, que diga que debe matar lo que debe matar, a los insectos o las plagas para los cuales se solicitan información. Ellos no se meten y a veces en los gobiernos neoliberales tampoco les preocupaba mucho el impacto en otros organismos benéficos o los impactos en salud y ambiente. Eso es otra ventanilla, decían, a veces una visión muy burocrática de sus competencias. Hay que decir que este proceso pues tiene limitaciones porque está basado sobre todo en la información que proporcionan las mismas empresas y con un tiempo de respuesta muy acotado, por lo cual pues no hay suficiente tiempo ni recursos humanos para hacer una evaluación. También decir que por los gobiernos neoliberales se incentivó este mecanismo para que fuera más rápida la respuesta, pero los recursos humanos destinados a esta evaluación son muy escasos, siguen siendo. Lo que nos consta es que el personal involucrado en la Secretaría de Medio Ambiente era solo una persona y desgraciadamente actualmente con las medidas de restricción del gasto público no creemos que hayan sido aumentadas, lo cual es una limitación y es algo que debería de corregirse, sobre todo en este gobierno que como lo ha demostrado en las iniciativas de prohibición del glifosato, quiere tener un rumbo de la política sobre plaguicidas que ponga en el centro la salud ambiental, pero frente a eso pues tiene todavía que negociar dentro opiniones distintas, sobre todo de la Secretaría de Agricultura. Tenemos que DAO inició ya, hay registros ya de la presencia de DAO en 1990, en 92 contamos ya con 7 registros. DAO fue la empresa que empezó originalmente tenía los derechos de patente, después los pierde y otras empresas empiezan a competir. Con la entrada de los tratados de libre comercio
y esta oleada de la llamada globalización, pues ahí entran al mercado muchas más empresas. Actualmente se tienen 206 registros en distintos productos comerciales y también como grado técnico para formulación industrial. Casi 2/3 partes, 154 registros, un 75% de estas autorizaciones no tienen fecha límite, tienen vigencia indeterminada, precisamente por estos incentivos para que el Estado pues funcione para favorecer el mercado, esta filosofía neoliberal. Y desde 2005 esto cambia, se renuevan cada 5 años, pero no es obligatorio que en esta renovación se haga una revisión toxicológica, una reevaluación toxicológica que permita su prohibición. Entonces es casi un trámite para renovar permisos y esto hay que también corregirlo. Se autoriza actualmente para uso agrícola, pecuario, doméstico, urbano y para salud pública, como ya se ha expresado por las compañeras de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hay 69 empresas con registros vigentes, tanto empresas transnacionales como nacionales. En los usos agrícolas autorizados hay distintas formulaciones en polvos, humectables, granulados, como solución concentrada. También se permitió el uso en plantaciones de plátano, en bolsas, en una enorme cantidad de cultivos como aplicación foliar, en cultivos básicos para la alimentación, en frutales, en cultivos de exportación, para tratamiento de granos sin semillas y aplicación al suelo en el momento de siembra en maíz y sorgo, por ejemplo. Las empresas que tienen el mayor número de registros, pues es un recuento más bien histórico. En primer lugar, Dow, con 28 registros vigentes. Segundo, Agricultura Nacional, una empresa de genéricos de capital nacional. Después, Mezclas y Fertilizantes, Mesfer. PMC Agroquímica, que es otra transnacional. Y las genéricas, Agroquímicos Versa, Ingeniería Industrial, Agroquímica Tridente, Belcimex, Lucaba y Texin. Estas 10 concentran el 50% de los registros. Pero como decía, esto es más bien histórico porque no es un derecho público saber cuánto clorpirifos o de otro plaguicida se usa y en dónde, por lo que si esto lo comparamos más bien con las solicitudes de importación que se hacen a Semarnat. Semarnat es la que autoriza si se importa o no un plaguicida. Tenemos ya una lista distinta. Tal vez no puedan leer las letras pequeñas, pero las solicitudes de importación de clorpirifos de 2016 a 2021, tenemos en primer lugar Agricultura Nacional, con casi 11.900 toneladas o 2 millones de litros y 2 millones de litros autorizados. Dow en segundo lugar con 4.900 toneladas, 4 millones y medio de litros. Le siguen empresas hindús como UPL Agro, otra empresa con Public Health Supply and Equipment de México, que es sobre todo la que se destaca para en los productos para control de vectores con 2.000 toneladas en el mismo periodo. También empresas chinas que empiezan a entrar en el mercado como Rainbow AgroScience, 2.000 toneladas, 1 millón de litros. Sharda, también hindú, que distribuye plaguicidas. Y la lista continúa con otras empresas de genéricos, Lucaba, Síntesis y Formulaciones de Alta Tecnología, Agroquímicos Versa, Chempor, Anajalsa y otras más. Las marcas comerciales, bueno, ustedes seguramente las han visto. Lorsban sería una de las marcas de Dow que todavía se encuentran. Terminator con Rainbow en altas concentraciones para termitas. Foley, en Agricultura Nacional, Carioca, en Tridente, Mesfer, con estos granulados para antes de la siembra de maíz, o Lorsban. Como hemos ya escuchado, pues según la lista consolidada de plaguicidas altamente peligrosos de PAN internacional, hay 35 países que ya lo han prohibido, incluye esto la Unión Europea. En el uso en Estados Unidos ya la hemos escuchado desde 2011 para uso residencial y agrícola
en 2021, después de esta larga batalla judicial. En la Unión Europea lo prohíbe en 2020 y lo nomina para su prohibición mundial del Convenio de Estocolmo. Y este año nos encontramos con la buena noticia que Argentina lo ha prohibido, aunque permite la exportación, y Chile hace unos meses lo ha prohibido. Es también notorio decir que, bueno, que en algunas etiquetas en América Latina, en Lordsban se dice hecho en Austria, aunque la Unión Europea ya lo ha prohibido. Todavía no tenemos datos, pero es probable también que se siga exportando de Estados Unidos. La prohibición de Estados Unidos no incluye la exportación, se permite. Y China, donde clorpirifos está restringido, lo prohíbe usarlo en vegetales desde diciembre de 2016, pero el gobierno chino permite que sus empresas lo exporten para cualquier uso en nuestros países. Pues esto es parte de un panorama muy preocupante de la presencia de plaguicidas altamente peligrosos en México. Ya nos decían estos datos en este diagnóstico colectivo que hicimos con otras universidades, más de 183 ingredientes activos que tienen una o más de las características de toxicidad aguda o crónica o están en convenios ambientales. Y esto pues también ha originado una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde indica que fue aceptada por las autoridades ambientales y de salud y agrícolas de México, y entonces recomienda que pues haya planes nacionales, en el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, con objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables. Esto aún no se ha cumplido. Lo que sí ha pasado es que esta recomendación ha motivado la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para establecer un programa nacional de prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos y apoyo a insumos que está pendiente de dictaminarse en el Senado. Entonces, esto es el contexto nacional. Tenemos nosotros una lista electrónica a nuestro correo que puede cualquiera escribirnos y recibir frecuentemente noticias sobre la situación en México y otras partes del mundo a nuestro correo coordinación@rapam.org.mx o coordinación@rapam.org.